Saludos a todos, mi nombre es Pablo Delgado y estamos aquí una vez más para hablar de Dios. Esta semana y durante algunos encuentros vamos ahora a hablar sobre los sacramentos en general. Los sacramentos de la Iglesia Católica en total son 7. Los primeros 3, que son el bautismo, la confirmación y la comunión, componen lo que conocemos como la iniciación cristiana. Luego tenemos los sacramentos que la Iglesia les ha puesto el apellido de sacramentos curativos, que son los sacramentos de la confesión, de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y por último tenemos los sacramentos del servicio a la comunidad, llamados así por la Iglesia porque prestan un servicio especial, que son el sacramento del matrimonio, donde dos personas se unen para compartir una fe y una vida durante todos sus años que están en este mundo. Y luego tenemos el sacramento del ministerio ordenado o sacramento del orden, que se divide en 3, por decirlo de alguna manera. Primero va el diaconado, aquellos hermanos nuestros que sirven con una especie de estola, ¿no?, cruzada por el pecho. Luego tenemos los presbíteros, que usan la estola que cae en las dos jambas aquí del pecho. Y luego tenemos los obispos, que son los que visten la mitra, que es como una capucha que se pone en la cabeza, y también los que son titulares. Ya después de esto hablaremos un poco más, que son aquellos que llevan también un báculo, una especie de bastón alto en la mano. Muy bien, estos son los 7 sacramentos. Vamos a hablar de ellos durante algunos encuentros. Muy bien, una cosa que tenemos que saber: la Iglesia, cuando habla sobre los sacramentos, tiene una cuestión que se llama economía sacramental. El numeral 1076 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente con respecto a esto: el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. Es decir, que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles, también sobre la Virgen María, dice que ahí se inaugura un tiempo nuevo. Un tiempo nuevo donde Cristo va, dice aquí, a dispensar el misterio de una forma nueva. Y esto se logra a través de los sacramentos. Los sacramentos tienen 5 particularidades. Primero, la Iglesia en el Catecismo dice que son sacramentos de Cristo. Y cuando se dice que son sacramentos de Cristo, es porque la Iglesia tiene la fe y la convicción de que los sacramentos todos fueron instituidos por Cristo. Luego también la Iglesia dice que son sacramentos de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, al instituir estos sacramentos, depositó esa administración a la Iglesia evidentemente que se funda en Él y de la cual Él mismo es su cabeza y su Señor. Y también los sacramentos son sacramentos de la fe. ¿Por qué? Porque hace falta que la aceptación, el fiat de cada cristiano o de cada individuo para el recibimiento, la dispensación de ese sacramento. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a recibir, por ejemplo, el bautismo, cuando soy adulto, o mis padres cuando soy niño, tienen que responder a los escrutinios, a las preguntas que hace la autoridad eclesiástica competente, que puede ser un diácono o un presbítero o un obispo en el caso del bautismo. Me hace un escrutinio, unas preguntas a las cuales yo tengo que dar un voto o una respuesta afirmativa. Por eso son sacramentos de la fe. También son sacramentos de salvación, porque en cada uno de los sacramentos está depositada o nos da la eficacia de la salvación. Y también decimos que son sacramentos de vida eterna, porque la Iglesia está convencida, y también todos los cristianos, de que en cada uno de los sacramentos recibimos las arras de esta vida eterna que Jesús nos prometió. Durante este tiempo entonces vamos a comenzar a hablar de estos sacramentos. Durante cada semana también vamos a hablar sobre 4 preguntas importantes que debemos saber de cada sacramento. ¿Quién lo celebra? ¿Cómo lo celebra? ¿Cuándo y dónde? Repito, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? Cada uno de los sacramentos tiene lo que en teología se conoce como materia y forma, que si lo llevamos a un lenguaje un poco más llano,
podemos decir que cada sacramento contiene una parte física. Por ejemplo, en el bautismo, ¿cuál sería la materia? ¿Cuál sería esa parte física? Bueno, pues entonces sería el agua. Y por ejemplo, ¿cuál sería la forma entonces del sacramento del bautismo? Bueno, la forma, la imposición de manos. Por decirlo así, algo más como más llano. Materia y forma entonces sería el agua y la imposición de manos. Pero en cada uno de los sacramentos lo vamos a ir viendo de una forma detenida. Muy bien. Entonces, los sacramentos de la Iglesia, repito, son 7. También tenemos que saber como cultura general que hoy conocemos 7 sacramentos, pero hasta el siglo X, más tarde, más temprano, no estaban definidos los sacramentos como 7, sino que había diversidad de sacramentos, aunque evidentemente siempre había una preeminencia de algunos. Fue con Hugo de San Víctor, con un monje llamado Hugo del monasterio de San Víctor, conocido como Hugo de San Víctor, que da un número sectenario o una visión sectenaria, evidentemente imbuido en el Espíritu Santo, lleno de Espíritu Santo, que propone esto y que comienza a hablar de esto. Entonces ya se va gestando, se va revelando el Espíritu Santo en la Iglesia y se logra llegar a un acuerdo para estos 7 sacramentos que cumplen algunas características de ser instituido por Cristo, irradiar, infundir en el que recibe el sacramento la salvación, y así algunas cuestiones que definen o que componen cada uno de estos 7 sacramentos que conocemos en la Iglesia Católica. Entonces, esto es lo que veremos durante el próximo mes, los sacramentos de la Iglesia. Muy bien, no olviden seguirnos, no olviden darle like. Hemos estado aquí durante varios meses ya transmitiendo cada semana un poquito sobre Dios, un poquito sobre nuestra Iglesia. Es importante que cada día aprendamos más para poder servir mejor. El conocimiento me da un poder, pero un poder de servicio, un poder que me lleva a poder brindar de una forma más eficaz y eficiente a mis hermanos. No duden siempre poner sus comentarios, hacer preguntas sobre aquello que no entiendan, y estamos aquí cada semana para hablar de Dios. Nos vemos en un próximo encuentro.